Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Corpas al Sofá con los mejores invitados. Y hoy sí que tenemos un invitado de primer nivel. El maestro Juan Felipe Tartabul Agramonte. Yo diría que un cubano con un corazón inmenso, muy cercano a Colombia. Maestro Tartabul, qué bueno que esté con nosotros. Qué bueno tener la oportunidad de encontrarnos. Pero lo más importante es, qué bueno, yo que he tenido la oportunidad de estar con usted en tantos lugares, de escuchar tantas de sus buenas historias. Bienvenido a su casa. Muchísimas gracias, muy agradecido de que me tengas acá en vuestro programa. ¿Cómo fue ese primer momento y ese primer contacto que en un momento determinado se hizo cuando usted decidió entrar a la escuela en Cuba a estudiar saxofón? Además, en una escuela donde tuvo compañeros de primer orden y de primer nivel que cambiaron la música del mundo. Sí, mi historia en ese sentido es un poquito larga, pero yo la voy a hacer muy breve. Yo soy de un pueblo pequeño, de un ingenio azucarero, de hijo de obreros en Cuba. Y por los años 67, 68, se empezaron a hacer escuelas de música, escuelas de arte en el país, en distintas provincias. Yo soy de una provincia que en aquel momento se llamaba, pertenecía a la provincia de Camagüey. Esas provincias después en Cuba se dividieron en varias y quedé perteneciendo a la provincia de Ciego de Ávila, ahí. Y entonces, bueno, fui a estudiar en el año 68 a esa escuela de música, a donde yo entré con el ánimo de ser flautista, que es lo que yo quería estudiar, pero no había profesor de flauta. Y me dijeron que escogiera otro instrumento. La verdad que yo, como un niño de un pueblo de campo prácticamente, tenía poco conocimiento en cuanto a los instrumentos sinfónicos, los instrumentos de viento en general. Pero tenía un primo que había empezado a estudiar saxofón el año anterior. Y cuando me dijeron que no podía estudiar flauta porque no había profesor, me quedé así como en blanco y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué instrumento escojo? Dije, bueno, el saxofón, que ya lo había escogido un primo mío un año anterior. Y ahí empecé a estudiar y me estuve 2 años en la Escuela de Arte de Camagüey, mi provincia de donde soy originario. Y en el año 70, después de 2 años de estudio en Camagüey, fui para La Habana y comencé a estudiar en la Escuela Nacional de Arte cuando se fundó la cátedra de saxofón en la ENA, sí, Escuela Nacional de Arte de Cuba, en La Habana. Fui de los fundadores de la cátedra de saxofón, que comenzó precisamente en ese año, bajo la dirección o la asesoría o como profesor del maestro, mi queridísimo maestro, en paz descanse, Osvaldo González. Hay algo muy importante y es que después de todo ese paso, inclusive por la Sinfónica de La Habana, de compartir con gente muy importante, usted decide venir a Colombia, ¿por qué? ¿Y por qué llega a Cali? Que eso es lo que más me llama la atención. Brevemente te digo, bueno, yo no trabajé en la Orquesta Sinfónica de La Habana porque la Orquesta Sinfónica no tiene saxofonistas de planta. Yo fui primer saxofón solista de la Banda Nacional de Conciertos. La Banda Nacional de Conciertos. Y entonces, en un momento determinado, había un director de la banda de Cali que estaba necesitando algunos músicos para reforzar la banda departamental del Valle, que en su momento fue, y no sé si sigue siendo, una de las mejores bandas de Colombia. Y me llamaron pues, si yo tenía la disponibilidad de venir a Cali a trabajar con la banda departamental. Realmente yo vine por un contrato de 3 meses. Ese era mi propósito, ese era mi objetivo. Y no tenía interés en estar ni un día más, porque nunca me había alejado tanto tiempo de mi familia. Vine a Cali por 3 meses, bueno, y me presenté a la oposición que había que hacer, gané la plaza, me quedé trabajando y el tiempo fue pasando. Llevo 26 años en Colombia, en Cali estuve 6 años. Pero fue así, yo no vine con ánimo de estar ni un año en Colombia ni en Cali, pero realmente la acogida fue muy buena. En Colombia nunca me he sentido fuera de mi país, me he sentido... Eso, a veces uno dice, Colombia es mi segunda patria, y yo lo digo de corazón, sí. Yo he trabajado más en Colombia que en Cuba. En Cuba trabajé 20 años, en Colombia llevo 26. ¿Y su llegada a Bogotá, maestro? Entonces, precisamente, cuando se funda o se hace la creación de la Facultad de Música en Corpas, en el año 2003, algunas personas que ya me conocían acá en Bogotá, pocos,
nosotros habíamos estado, yo en Cali fundé un cuarteto de saxofones con mis estudiantes, un cuarteto que sonaba muy bien, muchachos con muy buenas condiciones, ahora todos son saxofonistas brillantes. Vinimos con una delegación de Cali a un evento, creo que era un evento de industriales, de productores y una cosa de esa. Yo no recuerdo bien, estuvimos acá en un hotel de Bogotá, pero como yo no conocía Bogotá, no recuerdo el nombre en que estuvimos. Un evento muy grande, muy importante. Y la representación cultural que vino de Cali fue unos grupos de Bellas Artes. Okay. Entonces ahí vino un grupo de percusión extraordinario que tenían y creo que siguen teniendo en Bellas Artes, en el Conservatorio Antonio María Valencia. Vino un grupo de flautas dulces, de niños y eso, extraordinario también, fabuloso. Y vino mi cuarteto de saxofones a ese evento. Ahí nos vieron y en algunos de los eventos colaterales que tuvimos, a mí me tocó ir con mi cuarteto a presentar un pequeño recital en lo que fue la Facultad de Música, la Escuela de Música de Corpas, cuando teníamos el otro, estábamos allá en Bavaria, ¿no? El otro, sí, donde estábamos. Y ahí nos escucharon, el maestro Zorro, Pilar, los que estaban acá, escucharon mi cuarteto y nos fuimos para Cali, no pasó más nada. A los meses me mandan a buscar, que estaban interesados en que yo viniera a trabajar con ellos para acá, quizás por los resultados que había tenido en Cali, había tenido muy buenos resultados allá, mis estudiantes ya habían ganado premios en diferentes concursos en Colombia, nacionales. Y entonces nada, me mandaron a buscar y vine y entré a la Corpa y ahí estoy prácticamente desde que se fundó la facultad. ¿Cómo ha sido esa transición, maestro? Porque como usted bien sabe, esta escuela de música tiene todo un legado que viene desde Tunja, personas que durante muchos años vienen trabajando todo esta es una escuela que aunque está en Corpas, tiene un pasado, un legado. ¿Y cómo ha sido esa adaptación suya a ese legado y a esa música diferente que se hace en la escuela de música? Bueno, déjame decirte que yo acá me ha tocado aprender un poco también este sistema de trabajo, porque en Cuba no se trabaja exactamente como se trabaja acá, porque las características son diferentes. Nosotros acá recibimos estudiantes con una edad bastante mayorcito ya para lo que es estudio de la música, y algunos vienen prácticamente de cero. En Cuba no es así la enseñanza en Cuba, los que se están formando como músicos comienzan desde muy niños y van transitando desde el nivel elemental al nivel medio, después al nivel superior. Entonces hay una escalera, una secuencia de aprendizaje. Con relación a lo de la escuela de Tunja, no voy a meterme muy de lleno en ese tema porque yo no vengo de ese grupo. Estos primeros fundadores de la escuela de la Corpa, los directivos, la maestra Inés, la maestra el maestro Zorro, Jorge Pinzón, Pilar Leiva, este grupo, sí, ellos vienen de esa tradición donde hicieron un trabajo magnífico, donde muchos de los estudiantes de ellos fueron a estudiar después a Rusia, a los países socialistas europeos, y algunos de ellos después regresaron y se incorporaron a trabajar acá en Copa con un nivel de formación maravilloso. Y esa fue la parte que a mí me hizo conectarme muy rápido con este equipo, porque veníamos con una formación muy similar a aquel grupo que ayudó al maestro Zorro a fomentar, a desarrollar esta escuela. Pero lo anterior ya de Tunja y todo, sé que ahí tuvieron una muy buena escuela, de donde salieron muy buenos estudiantes, que algunos son compañeros de nosotros de trabajo. No te puedo hacer énfasis en algún detalle porque yo no soy de esa época, yo soy un poco más acá. Maestro, seguramente muchas personas que nos ven hasta ahora dicen, mi hijo tiene actitudes, mi hijo puede pertenecer a esa escuela. ¿Qué consejo primero le daría usted a ese papá que ve en su hijo muchas aptitudes musicales? Bueno, en sentido general, lo que puedo decir es que no le cierren las puertas, que le den la opción de que estudie la música, lo que no quiere decir necesariamente que en un futuro tenga que ser músico, no importa, pero la formación que adquieren los estudiantes, los niños que se dedican a la música por su desarrollo intelectual, su desarrollo social, eso le va a venir bien siempre, le viene bien a cualquier niño de cualquier origen, no importa de qué departamento venga, de qué estrato social o cultural pueda venir, eso no importa. Pero ya si vamos a decir más a lo concreto, le diría, tráiganlo a la Corpas. Aquí nosotros lo vamos a hacer unos grandes músicos y unas grandísimas y extraordinarias personas.
Yo quiero terminar esa entrevista preguntándole algo que me parece también muy importante y es, hoy en día, nosotros, los colombianos, por nuestra cultura, que más tiene mucho que ver también con lo que ustedes hacen, nosotros tenemos saxofonistas, alumnos suyos de primer nivel, digamos, nosotros en Colombia tenemos saxofonistas que mostrarle al mundo a través de este trabajo que usted ha hecho. Bueno, no solo el trabajo que yo he hecho, realmente cuando yo llegué aquí, el desarrollo del saxofón en sentido general, voy a hablar, en Colombia no era tan elevado. Eso no quiere decir que no existían saxofonistas muy buenos, brillantes, extraordinarios, sobre todo más bien dedicados a la música popular, al jazz y eso. Magníficos saxofonistas. Hay ejemplos de nombres que no voy a decir para que no se me quede alguien fuera. Pero lo cierto es que ya el desarrollo de la música, el saxofón como instrumento un poco más clásico, más con la escuela francesa, en ese momento que yo llegué acá, no estaba tan desarrollado en Colombia. No digo que no existía. Pero sí, en este momento tenemos saxofonistas magníficos de los estudiantes que no tienen que ser exactamente míos. Alumnos que fueron míos se han ganado premios en concursos internacionales latinoamericanos. Algunos han salido al exterior a estudiar y han hecho maestrías y doctorados. Y en estos momentos algunos de ellos ocupan posiciones muy importantes aquí en Colombia, de algunos conservatorios, incluso como decano de alguna facultad y como profesores en algunas universidades, incluso como intérpretes, ganadores de muchos premios en los concursos internacionales, en los concursos variados que se hacen aquí en Colombia y en algunos concursos internacionales también, latinoamericanos sobre todo. Muchos estudiantes, ya en estos momentos los podemos contar por decenas, destacadísimos, saxofonistas que pueden pararse a tocar y a competir con cualquier saxofonista a nivel internacional. Claro. ¿Sí? Yo no me quiero despedir sin antes felicitarlo por su libro, porque estuvimos en la feria, porque tuvimos la oportunidad de verlo y por ese sueño cumplido también. Tenemos un libro maravilloso donde podemos conocerlo a usted mejor. Sí, ese libro se sale un poquito de mi quehacer como profesor de saxofón y como saxofonista en general y va un poco más, digamos, a mis raíces. Yo creo que ese libro es a ver cómo yo pudiera decirlo, es como soñar una historia vivida y escribirla. Es decir, ese libro trata sobre la música popular bailable en Cuba, el desarrollo de la música popular bailable en Cuba a partir de 1960 y fue una etapa que yo viví, donde menciono ritmos que se crearon, orquestas nuevas que aparecieron en esa época, orquestas con las que yo bailé, me divertí y disfruté muchísimo. Y se da en una coyuntura política internacional muy importante y frágil, en la ruptura de relaciones de Cuba con los Estados Unidos y con muchos países latinoamericanos, donde Cuba quedó prácticamente aislada y los músicos cubanos, las orquestas cubanas, los creadores cubanos y artistas en general, no solo músicos, quedaron aislados del mundo porque su producción no llegaba a los otros países por las limitaciones de grabaciones y todo. Entonces, ¿qué es lo que yo cuento? Bueno, ¿qué pasó en ese periodo cuando la música cubana, hablando exactamente de música, no trascendió al mundo porque las empresas de grabaciones y las grandes promotoras musicales estaban en manos sobre todo de los Estados Unidos? Y entonces yo cuento qué sucedió en Cuba en ese periodo, donde se crearon muchos ritmos musicales que no se ha detenido hasta ahora, cada vez se siguen creando, siguen surgiendo orquestas extraordinarias y que en este momento sí, cualquier persona, lo mismo desde fuera de Cuba que desde Cuba, puede lanzar al mundo su repertorio, su música, porque las redes sociales lo permiten. Claro. Pero en los años 60 eso no existía. Si no había un disco que se mandara al mundo para que el mundo lo escuchara, la gente no te conocía y no sabía que tú existías. Eso cuenta el libro. Muy bien, pues se los recomiendo. Seguramente tendremos la posibilidad de volvernos a reencontrar en este sofá que lo esperaba. Yo creo que una de las entrevistas lindas que queríamos era poder tenerlo a usted, maestro Tartabul, en este espacio que es precisamente para personas como usted y reconocer todo el trabajo que ha hecho en esta nuestra casa en la Fundación Universitaria. Les agradezco muchísimo ese reconocimiento. Estoy realmente feliz de estar acá con ustedes en
sofá. Y esto, nada, todo mi cariño y me tienen a su disposición en cualquier otro momento que quieran conversar de nuevo. A ustedes gracias por estar con nosotros y ya vendrá otro invitado especial en este sofá maravilloso.